adipocitos del tejido adiposo blanco amarillo tiene una sola gota y grande de grasa, por supuesto. Ahí está una gran diferencia. Pero ¿no es la única diferencia? No. Hay otra diferencia más en cuanto a la composición de las mitocondrias. ¿Bien? El tejido adiposo, sus células, como otras células, tiene mitocondrias. ¿Bien? En el caso del tejido adiposo marrón, las mitocondrias son numerosas, casi equiparable al que contienen las células musculares. Recuerda que las células musculares son las células del cuerpo que tienen el mayor contenido de mitocondrias, pero las células del tejido adiposo marrón no distan mucho de esa diferencia. ¿Está bien? ¿Ya está? A ver, en el caso del tejido adiposo blanco, las mitocondrias son escasas. ¿Está bien? ¿Y por qué, profe, tiene más mitocondrias esto que esto? Hay una razón, mira. La función que va a cumplir sobre todo el tejido adiposo blanco amarillo es que va a ser, bien, así, va a funcionar como reserva de energía. ¿Está bien? Reserva energía. Su función es que va a reservar energía. Cuando te falta alimento por varios días, cuando acabas tu glucógeno, tu reserva que está en el hígado y en los músculos, y ya no queda glucógeno, pues tu organismo va a comenzar a utilizar la grasa almacenada. ¿Pero qué grasa almacenada? ¿La del tejido adiposo marrón, profe, o del tejido adiposo blanco? Del blanco. Esta es la encargada para que su grasa sea usada para conseguir energía. ¿Y entonces para qué chuma sirve esto, profesor? Espérate, imberbe, espérate. Ahora te explico la razón de por qué tiene muchas mitocondrias. Escucha. ¿Para qué sirven las mitocondrias? Profe, producen ATP, producen energía química. Muy bien. Gracias a que hacen la respiración celular, ¿sí o no? Por medio de la respiración celular aerobia, las mitocondrias producen ATP en grandes cantidades. Sin embargo, las mitocondrias cuando producen ATP, producen una energía que se libera. Esa energía que se libera y que no es útil para trabajo celular, solo para mantener temperatura corporal, eso es calor. ¿Está bien? Así que las mitocondrias no solo están sintetizando ATP, sino están liberando calor. Ahora bien, en el caso del tejido adiposo marrón, las mitocondrias, por un cambio fisiológico que ocurre en las mitocondrias, producen menos ATP y producen más calor. Un montón de calor. ¿Está bien? Escucha bien. Las células normalmente, las células como las musculares, producen, a partir de glucosa, producen más o menos un 40% de ATP y el 60% es calor. Pero en el caso de las mitocondrias del tejido adiposo marrón, se produce cerca de un 80% de calor y el resto ATP. ¿Está bien? Interesante, bro. Exacto. ¿Está bien? Entonces, aunque tenga muchas mitocondrias, las mitocondrias tienen una modificación a diferencia del resto de células. ¿Ya? Su función es producir en mayor cantidad calor que ATP. Exacto. Y, profe, ¿y por qué producir más calor? Bueno, si la función del tejido adiposo marrón o pardo es que va a producir calor, es porque el cuerpo lo necesita. ¿Qué? ¿El cuerpo lo necesita? Sí, el cuerpo lo necesita. A ver, el tejido adiposo marrón es difícil de localizarlo. ¿No? Es difícil. ¿Dónde se puede encontrar, profe? Este tejido que produce calor se encontraría en zonas especiales de tu cuerpo. Por aquí, por ejemplo. Aquí esta parte de tu cuellito. Tócate, calentito. Ahí está. Qué rico. ¿Te das cuenta? Calentito. Ahí hay tejido adiposo marrón. Está produciéndose calor. Tócate los alacranes. Ahí está. ¿Está bien? Tócate. Calentito, ¿sí o no? En las axilas, ahí hay tejido adiposo marrón que está produciendo calor. Profe,
también aquí, en esta parte del cuerpo, ¿está bien? Aquí, calentito, ahí hay tejido adiposo marrón. Ah, su madre, profe, ahí sí, también abajito, ¿está bien? Abajito, pero no te toques, no te toques. Primero termina de ver el video y ahí puedes verificar eso, ¿está bien? En la zona de los genitales también ahí hay tejido adiposo marrón, ¿está bien? Entonces ahí esa zona se está liberando calor, está calentito. ¿Por qué tenemos tejido adiposo marrón? Porque dichas zonas, quizás dichas zonas requieren mantener su temperatura, por lo tanto deben tener algo que produzca calor y así ese calor se mantenga para mantener la temperatura, ¿está bien? De esa zona. Muy bien, pero ¿fue la misma cantidad de tejido adiposo marrón que tenemos cuando nacimos? No. Cuando fuiste un recién nacido, la cantidad de tejido adiposo marrón era abundante, mucho más de lo que tienes ahora. Casi en muchas partes de tu cuerpo había grasa parda. ¿Y por qué, profe? Fácil, pues, hijo. Escucha. Los recién nacidos no pueden tiritar de frío. ¿Cómo? Oye, cuando tú tienes frío, por ejemplo, ¿qué haces? Tiemblas de frío, ¿sí? Comienzas a tiritar de frío. ¿Y por qué tiritas? Comienzas a tiritar de manera involuntaria. ¿Sabes por qué? Porque una parte de tu cerebro te lo está ordenando, aunque tú no quieras. Eso se llama hipotálamo. El hipotálamo es una estructura del cerebro que ha detectado que la temperatura de tu cuerpo está descendiendo. Entonces, para poder elevar la temperatura, tu hipotálamo ordena a los músculos a contraerse de manera involuntaria. Entonces, los músculos comienzan a contraerse y por eso estás temblando. ¿Bien? El trabajo muscular involuntario produce calor. Ese calor ayuda a mantener la temperatura corporal. ¿De acuerdo? Entonces, así funciona el tiritar. Pero ¿qué pasa con un recién nacido? El recién nacido no es capaz todavía de tiritar, ya que su hipotálamo todavía no es capaz de efectuar esa función. Ah, por supuesto. El cuerpo de un bebé entonces no es capaz todavía de tiritar. Un recién nacido no puede tiritar. Entonces el cuerpo de este recién nacido es propenso a ¿qué? A morir de hipotermia si su cuerpo se enfriara. Corre el riesgo de morir por enfriamiento, por hipotermia. Para evitar esto entonces, en el proceso evolutivo, el organismo del recién nacido tuvo que desarrollar una grasa especial, la grasa parda. Entonces, cuando el recién nacido, ¿bien?, tiene su grasa parda, esa grasa produce calor. De esa manera, el cuerpo no se va a enfriar. Hasta que, obviamente, su hipotálamo se desarrolla y ya es capaz de provocar el tiritar. Y cuando eso ocurre, pues obviamente la cantidad de grasa comienza a disminuir, la grasa parda, y va aumentando la grasa blanca. Ah, exacto. ¿Está bien? Entonces la cantidad de grasa parda va disminuyendo conforme vas avanzando en tu edad. ¿Está bien? Entonces cuando eres un recién nacido tienes una gran cantidad de grasa parda. Cuando alcanzas la edad adulta tienes una menor cantidad de grasa parda, porque ya eres capaz de tiritar, de controlar muy bien tu temperatura corporal cuando ésta disminuye. ¿Está bien? Obviamente animales como los osos polares, los pingüinos, las focas, las ballenas tienen este tipo de grasa en mayor cantidad, aún siendo adultos. ¿Por qué, profe? Porque viven en zonas frías, pues, primate. ¿Está bien? Viven en zonas frías y sus cuerpos necesitan resistir esas temperaturas bajas. Entonces, para mantener esa temperatura de sus cuerpos, deben tener grasa especializada en producir calor. ¿De acuerdo? Entonces, en esos animales, la grasa parda no disminuye drásticamente como ocurre en nosotros. ¿Está bien? No disminuye cuando ellos nacen, no disminuye. Se mantiene constantemente esa cantidad de grasa parda. Ya está. Entonces, esa es la razón de por qué existe la grasa parda. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Esa es la diferencia entre grasa parda y la grasa blanca. ¿Está bien? Ya sabes, entonces, no tienen la misma función. Ahora vamos a explicar lo que es el tejido
laxo y el tejido denso. A ver, vamos a sacar una sección de la dermis superficial. Fíjate bien, mira, sacamos una sección, ahí está, una sección sacamos y lo vamos a ampliar. Le vamos a hacer un zoom, mira, 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 sacamos, ¡zoom! Ya está. ¿Está bien? Sacamos entonces, ahí está, sacamos el zoom. Ahí vemos en HD, ¿está bien? El tejido laxo. ¿Está bien? Ahí está, el tejido laxo. Mira, su madre, profesor, mira qué cositas tiene. Sí, es un tejido un poco más complejo que el adiposo. ¿Está bien? Ya está. Mira, hasta incluso tiene una celulita conocida. Profe, ¿tiene un adiposito? Sí. Mira, este es un glóbulo rojo. Profe, ¿pero eso no es de la sangre? Es de la sangre, sino que salió de los vasos sanguíneos. El tejido laxo puede tener células de otros tejidos, pero obviamente estas células no son propias, pues son células, como decir, foráneas, extranjeras, ajenas, ¿bien? Pero no son abundantes. Las células ajenas que pudiera tener el tejido laxo no serían pues abundantes, sino otras células sí habría en mayor cantidad. ¿Y cuáles serían esas células? Pero espérate, Inverbe, espérate. Tiene que ir poco a poco, así como tú dices tú, flaca, poco a poco, vamos poco a poco. Mira, el tejido laxo se caracteriza porque tiene fibras y células. ¿Está bien? Fibras y células. Ahí está. Mira, el tejido laxo tiene un conjunto de células. Ahí están las células. Mira, las células. Ahí están las células. Y alrededor de las células, ¿qué hay? La sustancia intercelular, ¿está bien? Pero esta sustancia intercelular o matriz extracelular está conformada por sustancias, entre ellas, en grandes cantidades, proteínas. Estas proteínas se asocian formando fibras. Profe, ya veo. Exacto. Entonces, profe, la matriz extracelular que tiene ese tejido principalmente presenta proteínas, exacto, y esas proteínas se asocian formando fibras como cuerdas, exacto. Entonces digo que el tejido laxo tiene células y tiene fibras. Muy bien, Inverbe. El tejido laxo tiene fibras y células. Y las fibras están hechas de proteína. A ver, vamos primero con el tipo de fibras que hay en este tejido laxo. Tenemos, mira, fibras gruesas. Esta fibra gruesa es una fibra de colágeno. Se le llama fibra colágena. ¿Está bien? La fibra colágena o fibra de colágeno. Esta es una fibra gruesa de colágeno. ¿Está bien? Fibra colágena. Entonces está conformado por la proteína colágeno. Ahí está. Está hecho de colágeno. Muy bien. Ahora, fíjate esta acá, mira, esta de amarillo, ahí está, esa es una fibra elástica. Profe, pero eso no tenía el tejido elástico. El tejido elástico es aquel que tiene bastante fibra elástica, pero no quiere decir que solamente ese tejido va a tener eso. El laxo también tiene, pero no tanto como el tejido elástico, no tanto como él, pero tiene cierta cantidad. ¿Está? La fibra elástica está conformada por la proteína elastina. Ahí está, la elastina, ¿está bien? Muy bien. Y ahora mira estas fibras de acá que forman como una especie de red. Ya me acordé, profe. Del tejido reticular. El tejido reticular tiene bastante de estas fibras. Profe, pero eso también, a ver, me acuerdo bien que esas fibras también son de colágeno. Sí, pero ¿cuál es la diferencia con la fibra colágena? Que son fibras de colágeno delgadas, formando como una red. Entonces se le llama fibra reticular, ¿está bien? O fibra de reticulina. Entonces, la fibra reticular también está hecho de colágeno. Ahí está, de colágeno. Muy bien. Ahí están las fibras entonces que tiene el tejido laxo, ¿está bien? El tejido laxo. Ahora vamos con las células. No voy a mencionar a las células extrañas foráneas, o sea, a este glóbulo rojo, a este glóbulo blanco,
a este adipocito. ¿Ya? Vamos a mencionar a otras células que sí son importantes para este tejido. Entonces comenzamos. Vamos con el fibroblasto. ¿Qué es el fibroblasto? Esta es una célula, la célula que secreta, ahí está, las fibras de colágeno. ¿Está bien? Esta es la célula que secreta las fibras de colágeno. Hasta incluso secreta también las fibras elásticas y las fibras de reticulina o colágeno delgado. ¿Está bien? Entonces podemos decir así, que este fibroblasto secreta la matriz extracelular. O sea, todo ese material, profe, que rodea las células, ¿él lo ha producido? Yes. Oh, yes. Él lo ha producido. ¿Está bien? Entonces, el fibroblasto es la célula que secreta, matriz extracelular. Matriz extracelular. Ahí está. Bien, es la célula que secreta matriz extracelular, sobre todo las fibras de colágeno. ¿Está bien? Cuando te haces una herida, ¿está bien? Depende, no sé, a ver, un perro, ¿no?, te muerde, te agarra, pues, ¿no?, del bracito y te dejó pues un hueco, ¿sí?, ¿no? Y eso va a comenzar a cicatrizar. Pero sabes muy bien que la cicatriz pues no queda como igual al resto de la piel, ¿sí?, ¿no? Se nota pues la porción que ha quedado, ¿no?, reparada, pero con marca. ¿Por qué tiene ese aspecto la cicatriz? Fácil, hijo. Mira, cuando se hace la herida, una gran cantidad de fibroblasto se encuentra en la zona de la herida. Y esa gran cantidad de fibroblasto comienza a liberar matriz extracelular. Comienza a liberar fibras de colágeno. Así, profe, claro. Esa zona rota de la piel es rellenada sobre todo con fibras de colágeno. Exacto. Lo que quiero decir es que en la cicatriz no se ha restaurado en sí el tejido laxo. Lo que se ha restaurado es matriz extracelular. Por eso se ha restaurado supuestamente esa parte, pero con matriz extracelular. O sea, si tienes una cicatriz, esa cicatriz básicamente está hecha de matriz extracelular rica en fibra de colágeno. ¿Muy bien? Rica en fibra de colágeno. Más parecido al tejido denso. Muy bien. Escucha. Ahora, en cada una de tus cicatrices, caballero, cuando tienes una cicatriz, quizás un chuzo en tu pecho, ¿bien?, en esa cicatriz, tus fibroblastos ya no se llaman fibroblastos. ¿Qué? Se le llaman fibrocitos. ¿Fibrocitos? Sí. ¿Por qué, profe? Mira, asocia así. Fibroblasto es la célula inmadura. Fibrocito es la célula madura. Cuando la célula es madura, ya no tiene capacidad productiva. Pierde la capacidad productiva. Por lo tanto, el fibroblasto, aunque sea una forma de célula inmadura, tiene una capacidad productiva. Es la que produce el material que rodea a las células, a las fibras de colágeno. Pero una vez que termina su trabajo, como por ejemplo en las cicatrices, ¿bien?, ya no produce más material extracelular. Entonces alcanzó su estado maduro y ahora se llama fibrocito. Así que ya sabes, en tus cicatrices, sobre todo, ¿qué cosa hay? Fibrocitos. ¿Está bien? Células maduras, la versión madura del fibroblasto. Muy bien, pero eso y el fibrocito ya no produce colágeno, ya no, pues, porque ya cumplió su trabajo, ya cumplió su rol. Es la versión madura del fibroblasto. Ya está. Bien. La otra célula, mira esta célula de acá, esa célula se llama mastocito o célula cebada. ¿Bien? Mastocito o célula cebada. ¿Cuál es la función del mastocito o la célula cebada? Su función: secreta dos sustancias químicas.
secreta una sustancia llamada histamina. La histamina, ¿está bien? Y la heparina. Histamina y la heparina. ¿Pero eso para qué sirve eso? Espérate, imberbe. Espérate. Espérate. Mira, la heparina, te voy a indicar la función de la heparina. La heparina es un polisacárido con propiedad anticoagulante. Bien, la heparina tiene efecto anticoagulante. Coagulante.